para la presentación de esta tarde. Estamos contando con la participación de dos ponentes de suma trayectoria, ¿no? La magíster Liz Puma Almanza y el doctor Rolando Luque Morovejo, y también del autor de la obra, Aldo Guaman-Arias, ¿no? Para hacer una breve sumilla de este libro, la publicación Anatomía de la conflictividad electoral, acción colectiva, dinámicas territoriales y conflictos electorales en las elecciones subnacionales 2014-2022, ofrece un análisis detallado de las características y las determinantes de la conflictividad electoral que afectaron el normal desarrollo de las elecciones subnacionales en el Perú en los años 2014 y 2022. Asimismo, analiza los casos de conflictividad socioelectoral que se registraron en las elecciones municipales 2014, 2018 y 2022, identificando cuáles fueron sus causas y cómo fueron sus manifestaciones. El marco teórico utilizado para este desarrollo incluye el amplio análisis de los conceptos como conflicto electoral, violencia electoral, procesos electorales y acción colectiva, ¿no? Y asimismo identifica la existencia de patrones geográficos de la conflictividad electoral en los territorios y cuáles fueron las particularidades de este tipo de conflictividad social vinculada a los procesos electorales, ¿no? Y con esta breve sumilla quiero dar pase a Liz Puma Almanza, presentándola. Ella es magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Instituciones Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Sociología. Especialista en prevención y transformación de conflictos sociales, facilitación y procesos de diálogo. Actualmente es docente en la Maestría de Responsabilidad Social, Relaciones Comunitarias y Gestión de Conflictos en la Universidad Nacional del Centro del Perú y en el Diplomado en Gestión y Transformación de Conflictos Sociales en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Bienvenida, Liz, te doy el pase. Buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias al Jurado Nacional de Elecciones por la invitación y felicitaciones a Aldo por la nueva publicación. Aldo es un cientista político interesado en el comportamiento político electoral, liderazgos y acción colectiva. Ha desarrollado importantes aportes en esta línea. El libro Anatomía de la conflictividad electoral, acción colectiva, dinámicas territoriales y conflictos electorales en las elecciones subnacionales en el periodo 2014-2022, se suma a la publicación que realizó el año 2018, tal vez han tenido el placer y el gusto de revisarlo, titulada Conflictividad electoral y nulidades de elecciones locales, en la cual analiza las declaraciones de nulidad correspondientes a 100 circunscripciones electorales, preguntándose en esa investigación cómo se manifestaron los conflictos en dichas zonas y las circunstancias electorales, buscando correlacionar, siempre centrando el foco en el fenómeno conflictivo y la subsecuente declaración de nulidad, analizando también cómo impacta todo ello en la gobernabilidad a nivel subnacional. La conflictividad electoral como fenómeno presente en las elecciones subnacionales es un tema de interés del autor. En sus últimas publicaciones y en la publicación que el día de hoy tenemos todos el honor de poder presenciar. Durante la lectura del libro se me vino a la mente esta frase que escuchamos durante las elecciones, durante los procesos electorales, la fiesta democrática y la emoción y la algarabía que despierta en los electores y en los candidatos, por supuesto. Y como toda fiesta, pues esperamos que ésta se desarrolle sin ningún inconveniente, transcurra con total regularidad. Pero no necesariamente esto es así, y no ha sido así. Y ahí nos preguntamos qué pasó, dónde pasó, qué es lo que demandan los actores, quiénes son estos actores y por qué despliegan este tipo de conductas o este tipo de comportamiento. El libro que el día de hoy se está presentando
responde esta y otras preguntas a partir de un análisis detallado de las características y determinantes de la conflictividad electoral que afectaron el normal desarrollo de las elecciones subnacionales en el Perú entre los años 2014, 2018, 2022. Explica cómo se manifestaron los conflictos electorales, evalúa también la relación entre este fenómeno social con un conjunto de determinantes o factores que podrían estar asociados a su ocurrencia y describe cuáles han sido las acciones que han desplegado los actores en dicho proceso y también las acciones de prevención en materia de conflictividad electoral que se han desarrollado y los impactos que éstas han tenido, ¿no? Muchas veces nosotros cuando pensamos en la prevención de conflictos pensamos en algo que no pasa del discurso y que no se aterrizan en acciones concretas. Pues en el libro, en su último capítulo, sistematiza y señala cuáles son las acciones en materia de prevención de conflictos que se han desplegado y cuáles han sido los impactos en este periodo que se han analizado. Para todos los interesados en materia electoral, conflictos sociales, acción colectiva, prevención de conflictos, cultura de paz, para los profesionales que actualmente estén vinculados a este campo de acción, los investigadores, veo bastantes jóvenes investigadores el día de hoy, y también militantes de organizaciones políticas, este libro es muy importante y valioso porque presenta una reflexión teórica sobre el conflicto electoral, sobre violencia colectiva, violencia electoral, los procesos electorales y la acción colectiva, prestando atención a la conflictividad electoral, a la violencia y su relación con las elecciones a nivel subnacional. Aquellos conflictos, como bien señala en el libro, despiertan pasiones, sobre la cual no se han escrito mucho, no se ha investigado mucho, así que este libro en esa línea también es valioso, ¿no? Es una publicación que merece la pena revisarlo, sobre todo para aquellos los interesados en conocer un poco cómo se han venido desarrollando los procesos electorales a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Presenta también un análisis de casos, además de la reflexión teórica muy interesante, muy rica, un análisis de casos de conflictividad electoral en los cuales explica las causas recurrentes de conflictividad electoral, las acciones colectivas contenciosas más recurrentes que han desplegado estos actores, los factores que tendrían mayor impacto en la ocurrencia de los conflictos electorales y aquellos determinantes que estarían impactando en estos conflictos electorales, los violentos. Personalmente, un tema que despierta mi interés, ¿no? Como bien señalaron en la presentación, respecto a los conflictos y que explica este libro, es con relación al repertorio de acciones colectivas contenciosas que despliegan los actores, ¿no? ¿Cuáles son aquellas acciones contenciosas que han desplegado estos actores? En el libro se explica y se describe cuáles fueron los repertorios de los actores en el periodo analizado, en el 2014, en el 2018 y en el 2022. También desarrolla un indicador de la conflictividad electoral que permite medir la intensidad de un determinado conflicto electoral en función a un conjunto de criterios que señala y especifica y desarrolla muy bien el autor. Además, indaga con relación a los patrones o aquellas zonas donde se presentan los casos de conflictividad electoral. La investigación que se presenta el día de hoy revisa estas variables geográficas que permiten reconocer estos patrones y regularidades espaciales de la conflictividad electoral en el territorio. Esto con la finalidad de identificar y delimitar las zonas con mayor nivel de conflictividad electoral en nuestro país. Además, algo que también me llamó bastante la atención
Es con relación a este vínculo que tal vez alguno de ustedes también se ha preguntado en algún momento, la relación entre conflictividad electoral y su relación con otros tipos de conflictos, ¿no? Como los vinculados con las actividades extractivas o como también se les clasifica como los conflictos de tipo socioambiental, ¿no? Alguna vez seguro nos hemos preguntado, ¿habrá una relación en aquellas zonas donde se presentan con mayor recurrencia los conflictos de tipo socioambiental y la conflictividad electoral? Pues el libro también analiza ello y nos brinda importantes pistas, ¿no? Señala que es relativa y dependerá, y eso es tarea para los investigadores, analizar cada caso de manera particular, ¿no? Concluye, por ejemplo, que en el sur andino no se aprecia una asociación entre estos dos fenómenos sociales, los conflictos que vinculan a la actividad extractiva y los conflictos de tipo electoral, ¿no? Es interesante en este punto, ¿no? Porque tenemos todo un despliegue de conflictos sociales vinculados a la actividad extractiva, especialmente enfocados, por ejemplo, en la zona sur y en la zona noreste, en la Amazonía, ¿no? Entonces, también por ese lado responde importantes preguntas en la publicación. Algunas de las conclusiones del libro que me parecen también importantes destacar y que los invito a revisar también con detalle, es con relación a que en las circunscripciones en las cuales se manifestó la conflictividad electoral violenta en las elecciones municipales del 2014, 2018 y 2022, se ha registrado la multicausalidad. Es decir, que esta no se origina por una sola causa, sino por varias de ellas en simultáneo y que en su mayoría guardan estrecha relación entre sí. Y estas son explicadas a detalle en el libro. Suele pasar cuando estamos frente a un conflicto social que por lo dinámico, por lo complejo, por los actores involucrados, se busca simplificar su explicación con la ocurrencia de una sola variable, ¿no? Ante lo raro, lo extraño, lo que me pueda amenazar, busco reducir esta explicación y es lo que generalmente suele pasar, ¿no? Pero en el libro nos da cuenta que la multicausalidad también está presente en los conflictos de tipo electoral. Y como les decía al inicio de mi intervención, en el capítulo final presenta las experiencias desplegadas y nos indica que es importante conocer aquellos elementos que gatillarán la conflictividad electoral. Esto con la línea de formular estrategias de intervención de manera conjunta y articulada con los diferentes actores sociales, locales y vinculados a los procesos electorales. Esto con el objetivo de contribuir en la prevención de los conflictos electorales violentos, ¿no? Y así minimizar pues, los impactos y las repercusiones que se generarán. La publicación responde varias preguntas, hipótesis que en algún momento todos aquellos que estamos vinculados a estos temas seguro las formulamos y nos deja también otras preguntas también importantes, ¿no? para que los investigadores podamos retomar en esa línea. Por ejemplo, analizar aquellos casos donde se han presentado percepciones de fraude electoral, su relación con la acción colectiva contenciosa y los impactos en el proceso electoral, la credibilidad de las instituciones electorales y la legitimidad de un determinado régimen político. Concluyo mi intervención felicitando nuevamente a Aldo y a su equipo de trabajo por esta importante publicación y los invito a que adquieran el libro y no dejen para mañana el libro que pueden leer el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Liz, por tu valioso aporte en esta mesa. Bueno, y asimismo también quiero dar el pase a Rolando Luque Mogrovejo. Él es abogado, licenciado en Filosofía, máster en Protección Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Alcalá de Henares, España, con estudios de maestría en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú
Es profesor por la misma Casa de Estudios y del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Hizo su formación en Teoría y Gestión de Conflictos Sociales en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la Universidad George Mason de Washington. Ha sido jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros y actualmente se desempeña como defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, amigas, amigos, por esta bienvenida. Gracias especialmente a Aldo Guamán por el libro, por la invitación y destacar también este esfuerzo del jurado de promover, de auspiciar, de estimular que sus funcionarios hagan investigaciones de la calidad del libro que estamos presentando esta noche. Para ceñirme estrictamente al tiempo asignado, he escrito un texto que compartiré ahora mismo con ustedes. A estas alturas de la historia reciente del Perú, solo un distraído, que no faltan, negaría la influencia de la conflictividad social en el curso de los acontecimientos políticos y sociales. Se han logrado espacios de intercambio entre ciudadanos de lugares recónditos y autoridades poco dadas a salir de sus despachos. Esos diálogos han fructificado unas veces en acuerdos, en otras languidecieron por falta de compromiso político o rigor técnico. Y no han faltado las numerosas ocasiones en las que se han firmado actas solo para salir del paso. En el camino se ha ido asentando el irreprochable derecho a protestar siempre que se haga pacíficamente y los actores del conflicto han comprendido hoy más que ayer que en un contexto de instituciones débiles el diálogo entre actores diversos es una gran oportunidad para tratar problemas antiguos y recientes. Pero también en el camino ha habido actos de extrema violencia y alrededor de 400 muertos y 8.000 heridos desde el 2006 en adelante. Con los años, los estudios sobre conflictividad social se han ido especializando. Era natural que los investigadores en un inicio, quizá también atraídos por la fiebre del oro, se concentraron en los conflictos socioambientales vinculados a la minería. Han sido y son los conflictos más numerosos, los más complejos de tratar, los de mayor cobertura en los medios. Poblaciones pobres, grandes inversiones, tierra, agua y desconfianza de por medio. La falta de un Estado con credenciales inobjetables de intermediador, comprometido con el bienestar de todos, nos jugó varias veces en contra. Pero es en otro tipo de conflictos sociales donde las flaquezas de la democracia se notan más. La conflictividad electoral, en este sentido, tiene la virtud metodológica de adentrarnos de manera práctica en los circuitos formales de la configuración del poder en un país. Lo que se observa o experimenta en ellos pueden ser síntomas reveladores de lo que viene pasando con una democracia. En ese sentido, la atención que se le preste a las expresiones de disconformidad o rechazo sobre la forma como se lleva a cabo un proceso electoral es una fuente de estudio y de autocorrección indispensables. Los procedimientos jurisdiccionales o administrativos se hacen cargo de conflictos en los que se discute la aplicación de la ley en un tipo de trámite altamente regulado. Pero no son estos casos materia de este libro, aunque resoluciones percibidas como injustas pueden dar lugar a protestas públicas. Aquí estamos hablando de conflictos sociales electorales que se han desplazado de los procedimientos normativos hacia la esfera pública o que se desenvuelven en ambos campos de la acción ciudadana. Aldo Guamán despliega un pertinente arsenal metodológico para analizar causas, repertorios, formas e intensidades de la violencia, variables secundarias, etc.
y tiene el cuidado de no tirar cifras sin interpretarlas e integrarlas a explicaciones más amplias, apoyado en teorías de gran alcance. Describe, con rigor científico, un fenómeno complejo y da cuenta hacia el final del libro de dos características principales de la conflictividad social vinculada a procesos electorales, que también han llamado la atención del ISPUMA. Primero, los conflictos más complejos y con mayor intensidad son aquellos que están asociados a otro tipo de conflictos sociales. Y segundo, los conflictos más complejos están relacionados a altos índices de competitividad electoral y a bajos índices de presencia del Estado. Una vez más, se detecta en los conflictos en general la falla institucional, cuyo origen no solo está en alguna norma deficiente o una política pública desenfocada, sino en la situación en la que hemos puesto nuestra democracia, tantas veces perdida y tantas veces recuperada en nuestra historia, pero nunca consolidada. Martín Tanaka recuerda en su ensayo El regreso del Estado y los desafíos de la democracia que a mediados de los 80, Theda Stockpol, una politóloga norteamericana, anunciaba en su libro Bringing the State Back In la vuelta de los estudios sobre el Estado, considerándolo como una variable independiente para explicar fenómenos políticos. Rescatar su capacidad de agencia y no verlo solo como una manifestación de factores sociales, es decir, sostiene Tanaka, el Estado no como reflejo, sino como actor con iniciativa propia. Si bien la academia dio pasos importantes en esa dirección, los actores políticos no lo han hecho. Ha habido un olvido intencional o negligente de la democracia que ha facilitado la penetración de bandas delincuenciales, la apropiación de funciones estatales para fines privados, el relegamiento del mérito profesional y la idoneidad personal para acceder a cargos públicos. Una cosa es, pues, el gobierno imaginario que cada ciudadano tiene en su cabeza el día de las elecciones y otro el poder que se instala al día siguiente. Pero volvamos a las conclusiones a las que hacía referencia. Lo primero que destaco es el reconocimiento de la complejidad como un elemento constitutivo y constituyente del conflicto. En un mundo de reduccionismos y superficialidad, se agradece que haya funcionarios e investigadores que se atrevan a recorrer la complejidad de los fenómenos y problematizar lo más posible. Porque efectivamente, en los conflictos sociales se producen transferencias de formas de organización de un caso a otro, de maneras de exteriorizar la protesta. Incluso se puede detectar en la base conceptual del discurso de los actores sociales, por ejemplo, cuestionamientos a la capacidad fiscalizadora del Estado frente a un operador minero, que se hacen extensibles a otras capacidades fiscalizadoras del Estado, entre ellas la del proceso electoral, enhebrados todos por la desconfianza. Pero también la demora en acortar las brechas sociales, en brindar servicios de calidad en educación o en salud, en frenar la corrupción y sancionar a sus autores, o luchar contra la delincuencia en las calles, crean un estado de ánimo que se proyecta al proceso electoral. Cuando el malestar social se extiende, ni el BCR queda a salvo de la desconfianza y la crítica. Tampoco debemos descartar, por el lado de los actores en el conflicto, que las dirigencias más visibles de las organizaciones sociales ansían colocarse en el escaparate político en busca de fama y fortuna, porque, como decía un amigo mío, en la política peruana la cancha está para cualquiera. Visto el libro en conjunto, queda claro que el autor no está hablando solo de conflictos electorales, que tiene una preocupación por el funcionamiento de las instituciones de la democracia. Hay, por consiguiente, un conflicto de fondo con ramificaciones remotas y que está conectado con casi todas las actividades de la sociedad y del Estado. En ese sentido, es una afirmación cierta y recurrente
la de decir que la democracia no se reduce al voto. No hay duda de que elegir y ser elegidos es el suceso democrático más relevante de un país. Pero, además, ejercitan al ciudadano en el oficio de pensar más allá del micromundo de sus intereses inmediatos. La noción de interés público no nos está dada de inmediato, no se percibe a través de algún género de intuición, ni se expresa de manera natural. El interés público es una construcción laboriosa que implica desprendernos de un egoísmo primitivo para pasar por lo menos a un egoísmo práctico que contemple mi bienestar dentro del bienestar de los demás. En ese sentido, yo variaría la pregunta sobre cuánto hace el voto por la democracia por cuánto hace la democracia por el voto, y si el sistema va poco a poco descansando en la conciencia de la gente, que es en definitiva el gran reducto de la identificación y de la defensa. Las democracias de la hora actual no están a salvo de los asaltos del poder, y lo están menos del desprestigio. Un golpe de Estado, obviamente, acaba de un zarpazo con las libertades, siempre que se haga con un mínimo de destreza. Pero la progresiva falta de fe de los ciudadanos en las instituciones va convirtiendo a la democracia en una maquinaria ajena al movimiento real de la sociedad. ¿Qué causa este riesgoso efecto? Visto el problema desde la conflictividad social, se observa una falta de comprensión del descontento popular, asociado principalmente a la representación política como insuficiente o como distorsionada frente a la complejidad de los intereses en juego. De otro lado, la falta de sanción de los actos de corrupción revela las siempre discutibles bases éticas del poder. Y finalmente, un asunto pendiente, no acometer la reforma de las instituciones a sabiendas de su debilidad. El estudio sobre los conflictos electorales es en realidad un estudio sobre la institucionalidad electoral. Nada se ve más claro en la organización del Estado que cuando se analizan los problemas que el propio Estado genera o aquellos a los que no da respuestas apropiadas y oportunas. Por eso es un acierto del libro incluir en las últimas páginas una sección sobre prevención de conflictos electorales. Según las cifras, ha habido una disminución de todos los indicadores de conflictividad y violencia entre el 2014 y el 2022. La estrategia de gestionar la información a tiempo y colaborativamente, de abrir y mantener un espacio de coordinación interinstitucional y desplegar campañas en medios y presencialmente, ha dado resultado. Nos complace desde la Defensoría del Pueblo haber contribuido a este objetivo. Quizá un siguiente paso sea contar con un observatorio de la democracia. Todo lo que tenemos para atentar el bienestar general en libertad es nuestra democracia. Necesitamos rastrear cada huella que deje y alertar de riesgos, corregir falencias e indirectamente neutralizar a sus enemigos explícitos y poner al descubierto a los falsos demócratas. Finalmente, felicito a Aldo Bauamán por esta valiosa contribución. Este libro es en sí mismo una medida preventiva, en tanto contiene un estudio riguroso y confiable que nos permite actuar racionalmente frente a los problemas. Gracias. Muchas gracias, Rolando, por la reflexión en torno al libro. Y bueno, finalmente queremos presentar a Aldo Bauamán Arias, ¿no? El autor del libro. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con experiencia en proyectos de prevención y resolución de conflictos sociales en las regiones de Ica, Huancavelica, Cusco, Apurímac y Ancash, así como ejecución de proyectos de cooperación internacional. Ha sido ponente en los congresos internacionales de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, en las líneas de comportamiento político electoral y liderazgos y acción colectiva. Tiene un diploma de especialización en análisis, gestión y resolución de conflictos sociales por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Cuenta con estudios de maestría en estadística aplicada, capacitación en análisis estadístico, análisis político y micropolítica local. Y también es autor del libro Conflictividad electoral y nulidades en elecciones locales, publicada por el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones, y actualmente se desempeña como especialista en conflictividad electoral en el Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, Aldo. OMPE y JNE no salen de nuestro pueblo si no hay resultados hasta las 19 horas de la noche, hora prudente para tener los resultados de las 16 mesas en la capital del distrito. Buenas noches con todos. Quería empezar así mi presentación porque así empezaba el proceso electoral en las elecciones regionales y municipales del 2022, con esta frase, teñida de una violencia no explícita pero sí implícita con las palabras, ¿no? Y así como empezaba en este distrito, ¿no?, que empezaba a las 7 de la mañana con este mensaje, 12 horas después, en el mismo distrito, un grupo de ciudadanos que no estaban conformes con los resultados de la elección, quemaron más del 40% de material electoral, ¿no?, en ese distrito. Este libro, Anatomía de la conflictividad electoral, básicamente surge por un vacío, por una ausencia que hemos identificado en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Como bien lo han dicho Liz Puma y Rolando Luque, no hay muchos estudios que pongan la linterna sobre la conflictividad electoral en elecciones subnacionales, ¿no? En general, el estudio de las elecciones subnacionales es muy limitado. Entonces, este libro apunta justamente a identificar esos factores subyacentes que podrían estar motivando la conflictividad electoral. Es decir que, bueno, acá hay que separar dos momentos, ¿no es cierto? En un primer momento, en el libro nos aproximamos a un marco teórico, el cual es útil para aproximarnos a la problemática que estamos queriendo explicar, que es la conflictividad electoral, ¿no es cierto? Nos valemos de un conjunto de conceptos como acción colectiva, conflicto electoral, violencia electoral también, ¿no?, que son fenómenos que usualmente pueden ir juntos, no siempre, pero pueden ir juntos. Y en un segundo momento, utilizando este marco teórico, ya consideramos un conjunto de variables, ¿no es cierto?, para poder relacionarlas con nuestro objeto de estudio, que es la conflictividad electoral. Entonces, es un libro que está, la necesidad creo que está justificada, porque si nosotros podemos de repente retrotraernos y ver desde cuándo está ocurriendo esta problemática, podemos de repente notar que desde hace 20 años existe esta problemática, digamos, con data bastante concreta, bastante específica, ¿no es cierto? Entonces nuestra pregunta general de la investigación fue cómo se manifestaron los conflictos electorales en las elecciones municipales del 2014 al 2022, pero cuáles fueron sus causas y cuáles fueron los factores que podrían estar motivando esta conflictividad. El proceso de recolección de información, para decirlo de manera bastante sucinta, fue ir a los informes de fiscalización, ¿no? Como ustedes saben, cuando hay una elección, el Jurado Nacional de Elecciones despliega personal electoral en cada uno de los distritos. Nuestro país tiene más de 1.800. En cada uno de esos distritos y en cada local de votación hay un representante del Jurado Nacional de Elecciones que fiscaliza el normal desarrollo de la elección. Se generan, ¿no?, informes de fiscalización que se han sistematizado y han servido para construir una matriz de todas las variables que se analizan en la investigación, ¿no? Asimismo, han sido de bastante utilidad también los informes que produce la Defensoría del Pueblo, ¿no?, como una entidad líder en el monitoreo y en la prevención de conflictos sociales en nuestro país. Y también otra información oficial, como información, por ejemplo, producida por la PCM, por el Ministerio Público, por la OMPE, entre otras información de relevancia, ¿no? Todo esto, pues, toda esta información, en conjunto con el marco teórico que había comentado, ha servido para alimentar, para justamente
poner la linterna sobre la conflictividad electoral, ¿no es cierto? Lo que ustedes van a encontrar en la investigación es, por ejemplo, identificar cómo la violencia colectiva se puede relacionar con la conflictividad electoral, ¿no? Sabemos que la violencia en realidad no es necesariamente una condición que defina los conflictos sociales, pero es una posibilidad. Y lo que notamos es que en los conflictos electorales muchas veces hay presencia de hechos de violencia, pero no son hechos de violencia individual o personal, son hechos de violencia colectiva. Esto, digamos, obliga a que tengamos que usar un enfoque que justamente defina la violencia colectiva, ¿no? Para ello ustedes van a encontrar, por ejemplo, que hay causas estructurales que pueden motivar la violencia colectiva, pero también hay causas de repente no tan estructurales, pero causas un poco más políticas o coyunturales, por ejemplo, ¿no? Y para eso nosotros usamos indicadores, ¿no es cierto? Indicadores como, por ejemplo, el indicador de desarrollo humano o el indicador de presencia del Estado, ¿no? Que es el indicador de la densidad del Estado. Son indicadores que nos proporciona Naciones Unidas, que felizmente los han actualizado hace no mucho, que nos permiten justamente relacionar, ¿no? Si en una localidad, por ejemplo, hay bajos índices de Estado, ¿cuál es la relación que eso puede tener con la conflictividad electoral? Pero hay otros factores que son más coyunturales, más políticos, como por ejemplo la competitividad electoral o la fragmentación electoral, que bien mencionaba Liz y Rolando al momento de su intervención. Son factores que podrían estar motivando la conflictividad, ¿no es cierto? Entonces es importante, en el libro están, ¿no? Y están mapeados también, porque justamente cuando hablamos de dinámicas territoriales, hablamos de que la conflictividad electoral es heterogénea, ¿no? Nuestro país es un país heterogéneo y la conflictividad electoral también refleja esa heterogeneidad, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno que está motivado por distintas causas y ustedes en el libro van a poder encontrar mapas que justamente reflejan esta heterogeneidad, ¿no? Van a poder identificar en qué lugares se concentran determinados tipos de causa, como por ejemplo la percepción de transhumancia electoral o electores golondrinos, el rechazo a los resultados electorales, entre otras causas que se mencionan en la investigación. Como los principales hallazgos, bueno, voy a ser muy breve, es interesante ver la relación que tiene los bajos índices de presencia del Estado con altos índices de conflictividad electoral, ¿no? Hay una correlación y se mide la correlación, ¿no? Creo que los datos hablan por sí mismos y en la investigación lo van a poder encontrar. O, por ejemplo, la geografía de la conflictividad electoral, el nivel de intensidad de la conflictividad electoral, es decir, no solo nos acercamos a si en un lugar ha habido un conflicto electoral o no, sino también medimos el nivel de intensidad de esa conflictividad a través de dos criterios, ¿no? El criterio de contención, cuánta hostilidad hubo en la manifestación del conflicto, y también un criterio de tiempo, es decir, cuánto duró, ¿no? Bueno, se identifican conglomerados de conflictividad electoral intensa y se mide también la evolución de la conflictividad electoral, porque nos estamos evaluando un proceso, un fenómeno dinámico, un fenómeno que cambia en el tiempo, ¿no? Y felizmente ha habido un decrecimiento de la conflictividad electoral. Ya para ir terminando, yo creo que es un esfuerzo bastante importante que una institución pública apueste por la investigación y deje por escrito justamente un material que puede servir para la toma de decisiones. Ese es el objetivo que tiene la investigación. Esperamos que lo cumpla en la comunidad académica, en la comunidad universitaria, en las organizaciones civiles, en la sociedad civil organizada, en las organizaciones políticas. Yo creo que nuestro anhelo es que se convierta justamente en un instrumento que sirva para plantear una hoja de ruta, ¿no? Para contribuir a la generación de políticas públicas. Y finalmente, quiero agradecer a todos los que estuvieron involucrados en esta publicación, al equipo de la Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, a las instituciones que forman parte del Comité de Prevención de Conflictos Electorales, a los grupos de estudio, a mis maestros y a todos los que de alguna forma contribuyeron a que este libro pues sea una realidad, y lo pueden encontrar en el stand 101 del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias por los comentarios de esta investigación y reiteradas gracias.
Muchas gracias, Aldo.